Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Muy bien, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Vamos a continuar en esta clase con algunos ejercicios misceláneos sobre límites y continuidad de funciones. Entonces vamos a resolver del libro de Stewart en la página 112. Vamos a resolver algunos ejercicios. Recuerden, esta es la edición cuarta del libro de Stewart. Por ejemplo, el ejercicio número 35. Cogemos algunos ejercicios que sean relevantes. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x menos 1 sobre el valor absoluto de x. Muy bien. Entonces, obviamente, esto no lo podemos partir como el límite del primero menos el límite del segundo, porque cuando x tiende a 0, ambas expresiones tienden a infinito menos infinito, no tendría sentido. Entonces, simplemente recuerden que aproximarse a 0 por la izquierda, entonces si uno, pues si lo vemos aquí, ¿cierto? Nos aproximamos aquí al 0, aproxímense por la izquierda, o sea, el x está obligado a ser entonces negativo, y al estar obligado a ser negativo, entonces 1 sobre el valor absoluto de x es menos 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los números con x menor que 0, este es el límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, y aquí quedaría menos menos más 1 sobre x, quedaría límite de, pues simplemente esto que sería 1 más 1, 2 sobre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda. Muy bien, cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces esta función, miren, si tendemos a 0, esta función se va haciendo cada vez más y más chiquita, pero con valores negativos, ¿de acuerdo? O sea, esto tiende a menos infinito. ¿Cierto? Porque si ustedes toman valores, si ustedes dudan, pues denle a x un valor muy chiquito. Por ejemplo, una manera de verificarlo es denle a x el valor, por ejemplo, menos 1 sobre 1.000.000, por ejemplo. Esta es una manera experimental de sospechar como si está correcta la respuesta. Menos 1 sobre 1.000.000 está a la izquierda del 0 y muy cerquitica. ¿Cuánto da 1 sobre x? ¿Cierto? 1 sobre x da 1 sobre, pues hagámoslo, 1 sobre menos 1 sobre 1.000.000. ¿Esto es cuánto? Esto es menos 1.000.000, ¿cierto? Simplemente, recuerden, para dividir dos fracciones, 1 sobre 1 dividido por menos 1 sobre 1.000.000, pues se coge 1 sobre 1 y se multiplica por esta fracción invertida. Muy bien, entonces sería menos 1.000.000. Ahora, ¿cuánto sería 1 sobre el valor absoluto de x? Sería 1 sobre el valor absoluto de x es este número pero con signo positivo, 1 sobre 1.000.000. Y aquí tenemos 1 sobre 1, pues esto no es otra cosa que 1.000.000. Entonces la diferencia, 1 sobre x menos 1 sobre el valor absoluto de x sería menos 1.000.000. Este es 1 sobre x, lo he escrito. Y a esto le debemos restar, este valor absoluto le debemos restar entonces 1.000.000. Queda menos, ¿cierto? Queda menos 2 sobre x. Miren que es precisamente la simplificación que habíamos hecho. Queda menos 2 millones. O sea, son números muy grandes y negativos. Entonces este límite, si esos números van siendo muy grandes y negativos, este límite va tendiendo a menos infinito. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más, digamos, conceptual, menos computacional, que es el ejercicio 46. Nos dicen lo siguiente. Nos dicen, suponga que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x2 es 5. Esa es la información que nos dan. Entonces nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esa es la primera pregunta. Y nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Entonces tenemos esos dos valores que no conocemos. Entonces simplemente vamos a usar los teoremas de límites. O sea, la idea es escribir f de x, el límite cuando x tiende a 0 va a ser el límite de f de x sobre x2
cuando x tiende a 0 por x2. O sea, ¿qué hice? Simplemente reescribí f de x como un producto de f de x sobre x2 por x2. No hay ningún problema. Ahora, miren que el límite, pongámoslo como en colores, el límite de del término rojo y el límite del término verde, ambos existen cuando x tiende a 0. Este cociente existe porque esa es precisamente la hipótesis que nos están dando. O sea, el límite de un producto siempre lo podemos partir como el producto de los límites mientras ambos límites existan, que es el caso en este problema, ¿cierto? Sería este como el límite en rojo por el límite de x2 cuando x tiende a 0. Entonces miren que este es 5 por hipótesis, nos están diciendo que esto es precisamente 5, y este límite de x2 cuando tiende a 0 es 0, entonces esto es 5 por 0, este límite es 0. Muy bien. Entonces de otro lado nos piden el límite de f de x sobre x, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. Entonces nos están pidiendo este límite. Muy bien, entonces vamos a ver, este límite es entonces, pues entonces escribamos nuevamente, escribámoslo como en términos de la información que tenemos, el límite de f de x sobre x2 por x sobre 1, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. Miren que este producto, f de x sobre x2 por x sobre 1, si ustedes simplifican x, queda f de x sobre x, que es lo que nosotros queremos hallar. Y nuevamente, esto es un producto en donde cada uno, el término rojo y el término verde, son límites que existen, ¿cierto? Esto es entonces, de nuevo, este es el límite. Cuando x tiende a 0, de f de x sobre x2 por el límite, podemos usar los teoremas de los límites, cuando x tiende a 0 de x sobre 1. Este límite es 5 y este es 0, obviamente, esto es 0. Entonces, la respuesta es que este límite es 0. Se lo repito, este es 5 y este es 0. Entonces, ese límite es 0. Muy bien, ahora entonces de la página, vamos a la página 122, vamos a hacer el problema número 33. Entonces el problema número 33 nos dice lo siguiente: encuentre en qué puntos es discontinua la siguiente función. Entonces la pregunta es, ¿dónde es discontinua la siguiente función? Entonces, ¿dónde es discontinua? Entonces nos dan una función por partes, definida de la siguiente manera. Nos dicen f de x es igual. Entonces es igual a x más 2 cuando x es menor que 0. Nos dicen que es la función exponencial e a la x entre 0 y 1. Y nos dicen que es 2 menos x cuando x es mayor que 1. Muy bien, entonces tenemos aquí, vamos a trazar entonces aquí una gráfica. Entonces vamos a trazar aquí una gráfica. Muy bien, entonces en esta gráfica vamos a poner algunos puntos. Entonces ponemos el punto 0. Aquí hay unos puntos, digamos, de interés, que es precisamente donde la función cambia de valor, ¿cierto? Que van a ser los valores 0 y 1. Entonces pongamos el valor 0 y el valor 1. Muy bien, entonces por debajo de 0 le damos a esta función, la función es x más 2. Esto es lo que nos dicen, por debajo de 0. Entonces miren, x más 2 es una recta de pendiente 1, ¿de acuerdo? E intercepto 2, o sea, si trazamos aquí el punto más o menos aproximadamente 1, 2, ¿cierto? Entonces esto sería una recta pues a 45 grados, que viene desde por aquí y sube hasta el 2 sin tocar el punto 2, abierta en 2, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí está abierta. Después tenemos la función e a la x. Entonces la función e a la x también, entonces si la graficamos, esta es una función entre 0 y 1, entonces simplemente recuerden e a la 0. E a la 0 vale 1 y e a la 1 es el número de Euler, 271, 72 y algo, 271, 82, 81, 82, creo que es así.
271, 81, 80, bueno, es 2,7 más o menos. Entonces 2,7, o sea, esto nos daría un punto por aquí, más o menos, digamos por aquí. Entonces aquí trazamos este pedacito de la función exponencial, ¿cierto? Esta sería la función exponencial, y miren que esta sería, entonces tomaría el valor en este punto. Aquí estaría abierto, aquí tomaría los valores en este punto y en este punto. Entonces señalémoslo con un trazo un poquito más grueso. Y después de esto la función se vuelve, para x mayor que 1, la función se vuelve 2 menos x. Entonces 2 menos x en 1 vale, si ustedes le evalúan, sustituyen x por 1, queda 2 menos 1 vale 1. Entonces en 1 vale 1. En 1 vale 1, y después la función entonces es una línea recta con pendiente menos 1, o sea, es perpendicular a esta. Está, ¿cierto? Es una línea 45 grados, aprovechemos la escuadra para pintarla, y es una línea que bajaría entonces aquí, bajaría entonces de aquí en adelante, y tomaría, aquí sería abierta, en este puntico es abierto, ¿cierto? Porque es el x, esto solamente cuando el x sea mayor que 1, sería cerradito aquí y aquí. Entonces ustedes lo ven de la gráfica. ¿En qué puntos va a ser continua esta función? Va a ser continua en el intervalo. Entonces continua, el intervalo de continuidad va a ser desde menos infinito, desde por aquí, desde la izquierda, hasta llegar a 0, quitando el 0. En 0 no va a ser continua, ¿cierto? Porque la función salta de aquí a aquí. Muy bien. Después viene a ser continua en 0, abierto el intervalo, 1. Y quito el 1 nuevamente porque la función vuelve y salta hacia abajo y es continua aquí para 1 e infinito. Entonces este sería el intervalo de continuidad. Así, aquí es donde la función es continua. F es continua en este. ¿Dónde sería discontinua la función? Entonces los puntos de discontinuidad, ¿cierto? Puntos de discontinuidad serían simplemente los valores 0 y 1. Esos serían los dos puntos de discontinuidad. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 35. Este, digamos, es de otro estilo. El ejercicio número 35 nos dice para qué valores, entonces nos hacen la pregunta, para qué valores de la constante c la siguiente función es continua. La función es f es continua. Muy bien, entonces nos dicen quién es f. F es la función definida por partes. Va a ser una función definida por partes como cx2 más 2x. Cuando x es menor que 2, va a ser la función x3 menos cx cuando x es mayor o igual que 2. Muy bien, entonces simplemente pues va a haber un problema aquí obviamente en el punto 2. De resto pues la función no va a tener problema, ¿cierto? Siempre que ustedes puedan graficarla, la grafican. Aquí a la izquierda vemos la gráfica, eso digamos ya es una. Si ustedes tienen una calculadora que grafique cualquier programa, o inclusive pueden entrar en el Wolfram en internet y el Wolfram les grafica esta función inmediatamente. Entonces es muy bueno pues tener a mano la gráfica de la función. Entonces, ¿por qué? Porque va a mostrar entonces, claro, esta función pues aquí va a depender de c, ¿cierto? Ahí la gráfica que mostré lo escogí para un c particular. En este caso pues lo escogí para c igual a 1. Pero vamos a ver entonces qué c tiene que cumplir. Por eso es teórico, ya digamos, con un c arbitrario no tiene sentido graficar la función. Pero lo que sí sabemos es que el problema va a estar en 2. Entonces acerquémonos a 2 por la izquierda para que sea continua. El límite por la izquierda, o sea, cuando x es menor que 2, de f de x debe ser igual al límite por la derecha de f de x y debe ser igual al valor de la función en 2. ¿De acuerdo? Esa es la condición de continuidad, que el límite exista. Para que el límite exista, cuando se escribe límite, ¿cierto? Esto se escribiría de manera compacta como límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a f de 2. Eso nos quiere decir que el límite existe y ese valor es igual al de la función en 2. Ahora, cuando x tiende a 2 por la izquierda,
Entonces este x vamos a usar esta expresión. Entonces para calcularlo, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, pues a la izquierda este tiende a 2, entonces esto tiende, x al cuadrado tiende a 4, esto tiende a 4c, más x tiende a 2, más, entonces tiende a 2 por 2, 4. 4c más 4. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces usamos esta expresión cuando es por la derecha porque es para valores mayores iguales a 2. Entonces queda esto, pues al tender a 2, esto está bien definido. 2 es x al cubo a tender a 2 al cubo, que es 8, menos 2 por c, ¿cierto? Esta x tiende a 2, luego esto tiende a 2 por c. Muy bien. Entonces la condición es que estos deben ser iguales. Entonces igualemos 4c más 4, debe ser igual a 8 menos 2c. Entonces de aquí podemos despejar c fácilmente, pasamos este término, tenemos este y este, entonces pasemos este término a sumar aquí, queda 4c más 2c, y pasemos este 4 a restar acá, ¿cierto? Este término pasa sumando aquí, a la derecha, y este pasa a restar aquí, entonces queda 4c más 2c igual a 8 menos 4, 8 menos 4 es 4. Entonces queda 6c, la ecuación es 6c igual a 4. Entonces nos queda c igual a 4 sextos, que es simplemente 2 tercios. C es 2 tercios. Bueno, es posible que sea continua, entonces hay que evaluar ahora a f en 2. ¿Cuánto vale f en 2? Entonces f en 2 vale, evaluando aquí en 2, vale 8 menos 2c. Y 8 menos 2c debe ser igual, pues es igual a ¿cuánto? Es 8 menos 2 por c, que son 2 tercios. Esto vale 8 menos 4 tercios, ¿de acuerdo? O sea, f en 2, estoy utilizando aquí este valor de f en 2 es 2 al cubo menos 2 por c. Es 8 menos 2 por c, 8 menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Y 8 menos 4 tercios debe ser el valor de este límite. ¿Este límite cuánto es? Este límite es cualquiera de estos dos valores, tiene que dar este límite. Si lo evaluamos, ¿cierto? Reemplacen aquí c por 2 tercios. Queda 8 tercios más 4. Entonces, de otro lado, límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 2, ya sabemos que existe, pues para este valor de 2 tercios de f de x es igual, pues estas dos expresiones son iguales. Entonces usemos, por ejemplo, esta es igual a 4c más 4, es 4 por c, que es 2 tercios más 4, entonces queda 8 tercios, 4 por 2, 8, 8 tercios más 4, entonces queda 8 más, sumemos estas fracciones, 3 por 4, 12 sobre 3, entonces queda 20 tercios, ¿de acuerdo? Mientras este valor nos dio 8 menos 4 tercios, queda 3 por 8, 24, menos 4 sobre 3, igual a 20 tercios también. Entonces está muy bien. Entonces la respuesta es que todo funciona muy bien cuando c toma el valor igual a 2 tercios. Entonces repito el procedimiento, lo que hicimos fue simplemente calcular el límite por la izquierda de acuerdo a esta fórmula, el límite por la derecha de acuerdo a esto, pues nos queda en términos de c. Igualamos ambos límites, puesto que para que la función sea continua los límites tienen que ser iguales, y eso tiene que ser igual al valor a f de 2, y f de 2 lo sacamos también en términos de c, de aquí, f de 2, aquí está todavía la ecuación, y aquí está ya el límite una vez hallamos cuál es el c para que estas dos ecuaciones sean iguales. Y el c resulta ser 20 tercios. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hacer el problema 55, que involucra lo que se conoce como el teorema del valor intermedio. Entonces vamos a discutir el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio es un teorema muy intuitivo. Nos dice entonces que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, entonces vamos a graficarla, pongamos aquí unos ejes coordenados, entonces supongamos que tenemos una cierta función continua en un intervalo cerrado, entonces vamos a suponer, no sé, que la función está definida entre a y b, en este intervalo cerrado,
y la función piensen que pasa de positivo a negativo, o sea, f de a, esta es una manera de enunciarlo, f de a es positivo, f de b es negativo, o viceversa, ¿cierto? Esto es una situación, o viceversa, podría ser que f de a fuera negativo y f de b fuera positivo. Entonces miren, estas son dos posibilidades, dos posibles gráficas. Pensemos por ejemplo en la primera, la segunda, cualquier análisis que hagamos, el segundo caso va a ser similar. Entonces si tenemos aquí una función, pintémosla aquí, entonces miren que esa función, si continuamente se mueve entre A y B, en algún punto de A a B debe cortar el eje. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Ahora muchas personas que no son matemáticos dirán, para los no matemáticos esto parece una cosa muy, digamos, muy intuitiva, muy clara, pero miren que puede tener consecuencias importantes, a pesar de que es intuitivo y claro. Y aún, pues también hay que mencionar, a pesar de que es intuitivo y claro, ya demostrar rigurosamente que este tipo de cosas se dan, no es tan simple, pero no importa, ese no es el propósito en este momento. Entonces nos dicen lo siguiente, en este problema nos dicen que un monje tibetano sale del monasterio a las 7 de la mañana y toma su vereda acostumbrada a lo alto de la montaña. Entonces aquí pues tenemos en este videíto una simulación del monje que sale a las 7 y llega a las 7 de la noche. Bueno, a la mañana siguiente sale a las 7 de la mañana del alto de la montaña, toma la vereda de regreso, empieza a bajar la montañita, aquí lo vemos, y llega al monasterio a las 7 de la noche. O sea, él se gasta 12 horas de ida hasta la cima de la montaña y de regreso al monasterio otras 12 horas. Entonces nos dicen que usemos el teorema del valor intermedio para demostrar que debe existir un punto en la vereda, pues en el caminito, en el que el monje debe cruzar exactamente a la misma hora del día en ambos días. Ahora, es importante destacar que aquí no estamos suponiendo que el monje camina a velocidad constante, no hay ninguna hipótesis de esas. Entonces es una situación completamente realista, ¿cierto? Digamos, lo interesante de este problema es que es una situación completamente real. Entonces en esta situación, vamos entonces a representar en este gráfico las caminadas del monje, es decir, vamos a medir aquí, este eje va a ser el tiempo y este eje va a ser la distancia. Entonces vamos a graficar tiempo versus distancia, ¿cierto? La distancia en el camino. Entonces él sale en el tiempo cero, que son las 7 de la mañana, vamos a llamar eso la hora cero, y vamos a llamar las 7 de la noche la hora 7. Eso es una cuestión de convención. Muy bien. Entonces vamos a graficar una posible caminada, ¿cierto? Una posible caminada en este gráfico podría ser la siguiente, ¿cierto? El monje sale, pues obviamente cuando está saliendo la distancia al monasterio, esta es la distancia que hay al monasterio, la distancia al monasterio es 7, y obviamente cuando llegue a las 7 a la cima de la montaña, digamos que la montaña está a una distancia, no nos importa, la distancia llamémosla D mayúscula. No sé, ustedes la pueden fijar 100, no sé, pues no sé, digamos una persona camina más o menos 5 kilómetros en una hora, está caminando 12 horas, entonces camina unos 50 kilómetros, pero resulta que él inclusive puede parar. Vamos a hacer una posible caminada, o sea, él tiene que vamos a unir este punto que simboliza la salida del monasterio en el momento cero con la llegada a la cima de la montaña, que es este punto, ¿cierto? Porque está a esta distancia en el momento 7. Entonces supongamos que él lo hace, él va caminando, entonces pensemos que camina, por ejemplo, así. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, él empieza caminando muy rápido, es decir, apenas avanza un poquito, apenas ya está por aquí, un poquitico en la hora 1, avanzado bastante, en la hora 2. Después, por ejemplo, miren que hay casi una meseta, eso quiere decir que él posiblemente o caminó muy despacio o paró, ¿cierto? Es posible que haya hecho una parada larga en este tramo, ¿cierto? En este tramito que se ve aquí, es posible que haya hecho una parada un poquito más larga, ¿cierto? Ahora, después de este punto empezó a caminar, a lo mejor ya descansó y empezó a caminar, a avanzar en la distancia, ¿cierto? Esta es la distancia desde el monasterio, empieza a avanzar hasta llegar aquí. Entonces, cualquier curva continua de estas va a representar matemáticamente una caminata posible, entre todas las posibles caminatas del monje, entre el monasterio que queda en este punto y la cima de la montaña, que gráficamente estaría representada por este punto. Ahora, muy bien, entonces vamos a hacer ahora, llamemos si ustedes quieren a la curva F, es la curva de ida.
Entonces en este mismo diagrama vamos a sobreponer la curva de regreso, la curva G. Entonces la curva G es a la hora 0, él arranca en D, ¿cierto? Arranca en la cima de la montaña. Vamos a pintarla en verde. Y en la hora 7, él llega al monasterio, ¿cierto? Está a distancia 0 del monasterio. Entonces él tiene que unir este punto con este. Cualquier caminata que haga consiste en unir este punto con este. Entonces ustedes ven que si la caminata es continua, por ejemplo, pensemos en esta caminata. Pensemos que él hace esto, vuelve aquí. Inclusive podemos pensar que él hace una cosa como así. Y después viene aquí y llega acá. Miren que tiene que haber un punto de cruce. Ese es el objetivo de mostrar eso con el teorema del valor intermedio. Vamos a interpretar esta caminata. Esta caminata el monje salió de la cima de la montaña, empieza a bajar, no sé, aquí a esta hora, después de caminar 2 horas hizo una parada, después se devolvió un poquito, ¿cierto? Miren que la distancia vuelve a aumentar, la distancia, este punto está a más distancia, ¿cierto? Esta distancia es más grande que esta, o sea, este punto está a más distancia del monasterio, quiere decir que está más cerca de la cima de la montaña. O sea, el monje paró y se devolvió un poquito, no sabemos por qué, pero volvió a recorrer, volvió otra vez y empezó a avanzar, acercándose al monasterio, disminuyendo la distancia al monasterio, hasta que a la hora 7 llega precisamente al monasterio. Entonces, ¿qué sabemos? Intuitivamente, estas dos funciones, si son continuas, deben cortarse en algún punto. Ese punto donde se corte es el punto por donde el monje pasa a la misma hora a la ida de la avenida. Aquí lo podemos leer, mírenlo. Aquí lo vemos. Este es el valor, esta es la hora a la que pasaría para esas dos posibles caminatas. Entonces, no importa la caminata que ustedes tracen, el monje de ida y de venida tiene que pasar exactamente por el mismo punto. Es sorprendente. Ahora, ¿cómo lo demostramos con el teorema del valor intermedio? Pues simplemente tomemos la función h. Entonces, hagamos el siguiente razonamiento. La función h, ¿cierto? La función h definámosla como la función g menos la función f. Entonces, esta es una diferencia de funciones continuas, luego es continua. ¿Cuánto vale h en 0? H en 0 es esta diferencia, vale g en 0 menos f en 0. G en 0 es d, esta distancia d, y f en 0 es 0. Entonces vale d. ¿De acuerdo? Ahora, de otro lado, ¿cuánto vale h en 7? H en 7 vale, pues, por definición de que es h, esta diferencia vale g en 7 menos f en 7. G en 7 es el valor de la curva verde en 7, en 7, que es 0. Y f en 7 vale d. ¿De acuerdo? Entonces esto vale d y este vale menos d. Entonces miren que la función h es una función que en el intervalo 0,7 está pasando, aquí la vemos a la izquierda, está pasando del valor d en 0 al valor 7 menos d. Entonces es una función que por ser continua tiene que cortar el eje en algún punto. El eje x lo tiene que cortar, o sea, existe un x, existe un cierto valor x entre 0 y 7, no sabemos cuál es, podría ser o el 0 o el 7, por eso hay que incluirlo también. Existe un 0 donde h de x corta el eje, h de x es 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Esto es equivalente, que en ese punto, llamémoslo como x0, para que tenga cara de ser un punto más fijo. H de x0 es 0, entonces eso quiere decir que g de x0 es igual a f de x0, ¿cierto? Que esta diferencia sea 0 es que estos dos valores sean iguales. Que estos dos puntos sean iguales quiere decir que el punto de corte de estas dos gráficas tiene la misma altura. Es decir, este es el punto x0, este es el tiempo, x0 es tiempo, este es el tiempo en donde o la hora a la que el monje pasa exactamente por el mismo punto, tanto a la ida de su recorrido como al regreso. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.